esquema que viene en el libro, pero nosotros les dijimos que no vieran el libro, que lo que ellos supieran sin guiarse, porque regularmente, un poco lo que mencionaba Luz, ¿no? Tienden a memorizar cómo y dónde está cada una de las partes del árbol. Entonces ahí pues evidentemente hay una brecha. Lo que ellos saben pues parecería que no lo saben, porque como el libro dice que la semilla es tal cosa, entonces eso tiene que ser la semilla. Entonces bueno, aquí encontramos muchos conocimientos tradicionales, sobre todo en el proceso, por ejemplo, de la siembra, donde por ejemplo la semilla la ponían en la raíz. ¿Por qué? Porque es la parte más importante, y regularmente aquí si ponen semilla, o en el esquema de la SEP, la semilla es el fruto. Entonces ellos, como saben cuál es el proceso de la cosecha, saben que las mejores semillas sí se dan del fruto, pero son las que están en la raíz. Entonces ahí veíamos las que se siembran, entonces ahí veíamos cómo había un choque. Entonces es evidente que el porcentaje que más o menos veíamos en el panorama nacional pues choca y no tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque si nos están pidiendo que la semilla está en el fruto, pues entonces los que están mal son ellos, aunque no sea así. Y bueno, aquí ya, perdón. Bueno, no, está bien. Bueno, sí. Buenas tardes. Agradezco la invitación, al igual que mis compañeras. Y bueno, yo les voy a hablar básicamente de un taller de cine, ciencia y video que discutimos, podríamos realizar para observar precisamente, como mencionaba Luz y Senia, algunos indicadores que no solo nos dieran esta visión de la educación en ciencias y hasta en ocasiones bastante folclórica de que hay muchos problemas. Eso evidentemente ya lo sabemos y sabemos que tienen en este caso Guerrero y Oaxaca condiciones pues evidentemente extremas en cuanto a inclusive todo lo que tiene que ver con los mobiliarios. Entonces al principio llevar a cabo un taller de cine parecía a todas luces una idea evidentemente de pues una idea de este gusto o de esta moda que a veces vemos en que todas las generaciones, si algo saben hacer, es filmar las cosas, ¿no? Pero la idea era pensar más que nada en elaborar una estrategia, pero una estrategia de cine donde nosotros en principio no tendríamos que llegar con una imagen de déficit, ¿no? Es decir, que los chicos no podrían aprender nada. O sea, eso era una cosa que teníamos que rechazar al principio. O sea, decir, yo te vengo a enseñar algunas tomas de cine y a ver si las aprendes, no era una opción, sino era una enseñanza que ellos tenían y podían aprender, ¿no? Yo básicamente discutí un poco con las compañeras y les mencionaba que lo que teníamos que construir era un lenguaje, ¿no? Un lenguaje visual, y que evidentemente después dependería de otros factores y otras competencias que ellos pudieran elaborar una expresión cinematográfica basada en algunos temas de ciencia, pero que ya ese sería otro sentido, ¿no? Porque eso ya es complejo adaptar. En un inicio, entonces, evidentemente los chicos, pues evidentemente como en México, si vemos el indicador que pues tenemos por ahí el gusto de los celulares, que tenemos 96 millones de celulares en México, entonces estamos hablando que pues nos gusta bastante y la mayoría tiene cámara, entonces están muy familiarizados, ¿no? Porque también es una idea a veces medio extraña pensar que ellos no conocen las perspectivas, ¿no? Entonces, bajo este esquema, lo que primero tratamos de elaborar es, primero una convocatoria para generar algo que evidentemente en la educación es un valor y como tal a veces escapa y cabe en todas partes, porque sería esta cuestión de la empatía, ¿no? Es un poco este sentido para elaborar un taller. Generalmente se genera mayor empatía si se considera al otro como igual. Después de esto había una capacitación para elaborar estos videos, es decir, ellos tenían total libertad de hacer con la cámara lo que quisieran. En principio también evidentemente se les dice cómo pueden elaborar mayores digamos aproximaciones a un determinado tema,
Y entonces aquí, por ejemplo, a nosotros los orientamos para ver ciertas cuestiones que tienen que ver con tomas o algunas cuestiones sobre la ficción, ¿no? Es un poco pertinente porque tal vez ustedes se estén preguntando con qué argumentos pues damos un curso de cine, y es normal. Bueno, pues en este caso ya aprovechándonos un poquito de la formación que tuvimos, Zenia y yo estudiamos comunicación y básicamente pues hemos trabajado con muchas cuestiones cinematográficas. Entonces creemos que es un lenguaje pues, que puede generar más allá de la sola o de la cuestión de un gusto, puede generar una reflexión más amplia. En este sentido, también llevamos a un fotógrafo que él es el que se iba a encargar de enseñar un poco estas tomas, y entonces después para ver la cuestión que también no es muy problemática, que son los programas de edición, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya se puede editar en cualquier computadora, entonces ellos iban a encargarse totalmente de lo que sería esta selección de los temas, que evidentemente eran temas que tenían que ver con las cuestiones de las materias, como podía ser desde biología, física y química. Ellos elegían de un conjunto de temas que iban a hacer con esta elaboración de guión, ¿no? Después cada uno, me parece que esto a lo mejor puede sonar como mencionaban las compañeras, esta asignación de roles es muy importante para llevar a cabo un trabajo colaborativo, porque ya como vimos en todas las problemáticas anteriores, si algo ha caracterizado un poco también los resultados que tenemos, es que bueno, uno de los problemas fundamentales en la educación es la simulación de roles, ¿no? O sea, está el profesor, pero el profesor se dedica a todo menos a dar la clase, ¿no? Está viendo si saca el carro, si va por los tamales, porque así es, sinceramente, ¿no? Los estudiantes también se dedican a jugar voleibol, varios de ellos, entonces es un caos y entonces eso quedó muy claro. Cada uno debe de cumplir o tiene un compromiso con su equipo para manifestar su rol. Y bueno, después de esto, no sé si, bueno, esto sería, todo lo hicieron ellos, porque, bueno, pues esa es la idea, también con los materiales que tenemos. El cartel es una idea donde empiezan digamos a ver las perspectivas. No se puede discutir tampoco a profundidad, digamos, la historia del cine, pero sí algunas cosas mencionarles. Y después lo que observamos es que bueno, me parece que nosotros, sinceramente, nuestra hipótesis es que queríamos ver videos con una apropiación del conocimiento total de los temas de ciencia, y casi que ahí cuando discutiéramos la cuestión del movimiento estuviéramos ante un video más interesante que los de Carl Sagan, ¿no? Y pues la cuestión no fue para nada esa. Lo que pudimos discutir o lo que pudimos ver es que, por ejemplo, los chicos se apropiaron más bien de las tomas cinematográficas. Se apropiaron de las tomas cinematográficas, ya eran rigurosos en el sentido de que no podían salir del encuadre. De hecho, nos tocó algo extraño porque tembló, y entonces tembló en ese momento, y cuando estamos hablando de Guerrero y en la montaña, y entonces no es cualquier cosa. Y bueno, pues el encuadre no lo perdieron, o sea, algunos tampoco se trataba de ser algunos apóstoles del cine y del arte, pero es muy interesante ver que los valores, evidentemente, lo que discutíamos un poco con el equipo y que son algunos de los datos que estamos procesando, es observar que si uno en principio asume un rol y entiende ciertos criterios y tiene objetivos, que eso muchas veces dista de los programas de estudio, se pueden lograr ciertas cosas, ¿no? Eso es muy importante. Parece sencillo y todos lo mencionan, pero nadie lo lleva a cabo, ¿no? Los objetivos. Porque yo, sinceramente, digamos, yo no quería esta idea de estas fotografías, o sea, no quería chicos en un taller que estuvieran simplemente filmando cualquier cosa, sino que trataran de llevar a cabo un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Filmar una historia de 4 minutos, como ellos se consideraran, ¿no? Entonces, al final vemos que, por ejemplo, pues todo este material y las cosas, también es importante observar que generalmente, como lo mencionaron ya las profesoras, ellos tienen distintos conocimientos, entonces pueden hacer varias cosas, y también hay limitantes, ¿no? También hay muchas limitantes, pero tampoco se trataba de construir un set. Bueno, ahí vemos algunas otras fotos.